Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta última presentación del jueves de la 40ª edición de la Feria del Libro de Badajoz. Vengo diciéndole a todos nuestros invitados y, cómo no, a Víctor del Árbol, que estamos muy contentos de que estéis con nosotros en este número redondo, es nuestro aniversario, y cada uno de vosotros sois esa vela de esta tarta cultural, porque sois pues esa letra, ese verso, esa novela, todos formáis parte de nuestra feria. Estuviste ya hace unos años aquí con nosotros y nos encanta, y me encanta poder estar sentada a tu lado festejando este 40 aniversario. Le preguntaba hace un momento, hace unos segundos, que su relación con nuestra tierra. Almendralejo, Tierra de Barros. Mi familia también es de Tierra de Barros y digo, jolín, me gusta estar también con una persona que seamos de ese pueblo que dicen que es la ciudad de la cordialidad, ¿no? Pues vamos a pasar un rato agradable, un rato cordial, conociendo más de cerca a Víctor. Estuvo 2016, ¿verdad? Cuando con el Nadal. Con sí, el premio Nadal, exactamente, la víspera de Casi Todo. Disfrutamos mucho, recuerdo de cómo pasa el tiempo, estoy pensando ahora. Llevo muchos años ya aquí en la Feria del Libro. Dímelo a mí. Pero nada, tenemos que seguir aquí estando al pie del cañón y volviendo a seguir celebrando. La trayectoria literaria de Víctor es magnífica, son numerosos los premios. Seguro que vosotros os lo sabéis mejor que yo. Tengo aquí una lista, no me voy a poner a decirlo. Quería recordar el de 2016 porque fue cuando vino y nos conocimos en persona. Ha sido traducida a diferentes lenguas, o sea que nos conoce la gente más allá de nuestras fronteras y eso es maravilloso. Ahora estamos con El hijo del padre. Yo cuando vi el libro de primeras dije, bueno, pues algo obvio, ¿no? El hijo del padre. ¿Por qué el hijo del padre, Víctor? Bueno, porque no todos somos padres, pero todos somos hijos, ¿eh? Todos venimos de alguna parte, todos tenemos unas raíces, todos tenemos un pasado y todos tenemos una memoria. Y lo que me parecía interesante es que siempre cuando hablamos de los recuerdos, cuando hablamos del pasado, siempre hablamos de nuestros recuerdos, de nuestro pasado y de nuestra memoria. Y no nos damos cuenta de que sí, que es verdad, que parte de lo que somos es nuestro propio recuerdo, pero que una parte muy importante también es el recuerdo de nuestros padres, el recuerdo de nuestros abuelos, el recuerdo de la tierra, el recuerdo de nuestra familia, nuestra estirpe, digamos, de alguna manera. Y no siempre lo conocemos, ¿no? Con lo cual estamos perdiendo una parte muy importante de lo que nosotros somos, de lo que nos explica. Y me parecía interesante jugar con la ambigüedad, porque todo el mundo piensa que el hijo del padre es el protagonista, es Diego Martín, ¿no? En realidad yo creo que no, el hijo del padre es el padre de Diego Martín. Ese es el protagonista, de verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque él es hijo del abuelo Simón y es padre del protagonista. Es esa bisagra, ¿no?, que conecta la historia del abuelo con la historia del nieto. Y además no tiene nombre. No le puse el nombre, además que ahí eso me costó. O sea, ¿cómo hablas de un personaje durante 400 páginas sin nombrarlo, ¿no? Pero fue algo que quise hacer a propósito, no quise que ese nombre apareciera hasta el final, hasta la última palabra de la novela, porque quería que de alguna manera cada lector construyera la imagen de su propio padre, ¿no? Es decir, hay una cosa que me encanta de la literatura, que me apasiona como lector y como escritor, y es el hecho de que cuando tú escribes una novela, tú sabes por qué la has escrito, más o menos. Pero tú no sabes por qué los demás la van a leer, ¿eh? Y lo que me parece más interesante es que cuando estamos leyendo una novela, en realidad lo que estamos haciendo es sobreescribir en el texto que ya ha escrito el escritor. Es decir, yo a veces pienso que yo lo que hago como escritor es tender una alfombra, abrir una puerta para que los demás entren y cuenten su propia historia y escriban su propia historia, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando leemos un libro, lo que le estamos metiendo ahí no solo lo que estamos leyendo, es lo que estamos sintiendo, lo que nosotros ya conocemos, lo que hemos visto, lo que hemos leído. Es decir, estamos vertiendo nuestra esencia en esa lectura, ¿no? Entonces, ¿de qué servía que yo le pusiera un nombre
al padre de Diego Martín si al final cada uno le iba a poner el nombre que le interesa, ¿no? Y esto el otro día lo propuse en un ejercicio a mis alumnos, ¿no? Les dije, tú puedes coger un personaje y describirlo de arriba abajo, ¿eh? La talla de calzoncillo que gasta, todo. Al final de la novela, y le preguntas a un lector cómo es ese personaje, físicamente, cómo es, seguramente no lo sabe, no se acuerda, porque no es importante eso. Lo importante es que esa persona se ha acabado convirtiendo, fíjate lo que te digo, ese personaje se ha acabado convirtiendo en una persona, ¿eh? Que para nosotros es alguien, que para nosotros es importante, que hemos conocido, que es nuestro padre, que es nuestro abuelo, ¿no? Y cuando yo empecé a escribir, yo quería demostrarle al mundo que era muy buen escritor, que sabía escribir muy bien, y entonces no le dejaba espacio al lector para crear su propia historia, ¿no? Con los años aprendes que la generosidad, porque los escritores tenemos que ser generosos, la generosidad es regalarle a los demás un espacio donde se puedan desarrollar, donde podamos recrear lo que nosotros somos más allá de lo que nos cuenta el escritor, ¿no? Al final, un libro solo es una inspiración para ser lo que nosotros somos. Como primera respuesta... Ahí me empieza bien, ¿no? Igual que empieza el libro de una forma muy, con una, digamos, una afirmación o una confesión muy fuerte. ¿Cómo arrancar con esa confesión tan fuerte? ¿Cómo ha sido para luego, claro, es que hemos empezado en el punto álgido prácticamente, ¿no? ¿Cómo mantener ese hilo conductor y por qué comenzar sin destripar? Vamos a quedarlo porque habrá personas que no se lo hayan leído, otros que estén en proceso. Es el por qué empezar desde ese punto tan fuerte. Bueno, primero porque es un reto, ¿eh? Para mí. A mí me encanta ponerme lo difícil a mí mismo. Me gusta mucho. Y luego por una razón más importante, para mí más profunda, y es que esta novela habla mucho sobre los prejuicios, sobre las opiniones que nosotros nos formamos sobre la gente, sobre las cosas, porque somos así, somos seres de opinión, opinamos de todo, porque no sabemos quedarnos al margen de nada, ¿no? Es decir, vemos a una persona y enseguida, por su apariencia física, por lo que dice, ya buena persona, es mala persona, es esto, es lo otro, ¿no? Entonces yo lo que quería demostrar es que nos equivocamos, que muchas veces opinamos sin conocer el contexto, sin conocer todos los elementos que nos permitirían acercarnos a la verdad de una persona. Entonces, ¿yo qué hago? Bueno, yo os voy a poner aquí un personaje que se puede decir, porque es la primera frase de la novela, que confiesa un crimen. Y además lo confiesa sin arrepentimiento. Simplemente lo dice. Y no es un crimen normal, es que ha torturado a una persona. Es decir, hay alevosía, hay monstruosidad, hay una serie de cosas que a nosotros inmediatamente nos hacen posicionarnos en contra de ese personaje. O sea, nada, en la primera línea ya nos cae mal Diego Martín. ¿Por qué? Porque nosotros somos buenas personas, porque nosotros nunca torturaríamos a alguien, porque nosotros nunca mataríamos a nadie, en teoría, ¿no? Pero, en la primera línea, después de confesar ese crimen, dice a quien le está contando esta historia, que no conoceremos hasta el final de la novela, dice: es cierto, yo maté a Martin Pierce, lo torturé durante 3 días y luego me entregué a la policía, pero esa no es toda la historia, ni siquiera es la parte importante. Cuando un hombre nos confiesa o nos dice que ha matado a alguien y que eso no es lo importante, a ver qué nos cuenta, ¿no? Mi idea o mi pretensión era que al final de la novela, cuando conocemos a Diego Martín, no somos capaces de juzgarlo. Es decir, no somos capaces de decir si lo que ha hecho está bien, si lo que ha hecho está mal, si nos cae bien o si nos cae mal. Simplemente hemos sido testigos de una historia tremenda, durísima, no solo la suya, la de su padre, la de su abuelo, la de su tío abuelo. ¿Por qué? Porque esto a lo mejor les va a parecer un poco metafísico o filosófico,
Mi padre siempre dice que yo soy un filósofo de camisa abierta, así que lo voy a soltar. Yo creo que somos la herencia de muchas cosas. Hay una herencia genética, efectivamente, ¿no? Al final nos acabamos pareciendo a nuestros padres físicamente, en el carácter, en una serie de elementos de los que no nos podemos inhibir, ¿no? Pero hay otra cosa que me parece más importante, que es la herencia de las memorias heridas, memorias de las que nosotros ni siquiera sabemos que existen, ¿eh? Yo hablaba al principio de que conocemos nuestra historia, pero no conocemos la historia de nuestros padres o la historia de nuestros abuelos. Esa herencia de la memoria de la que yo hablo acaba transmitiendo una manera de ver el mundo determinada. Y no sabemos por qué a veces reaccionamos de la manera que reaccionamos. Y no sabemos por qué vemos la vida como la vemos hasta que conocemos esa historia. Y entonces somos capaces, si no de perdonarnos, por lo menos de entendernos. Mi idea era que ustedes conocieran todas esas memorias heridas para entender a Diego Martín. O sea, nosotros como lectores sabemos más de Diego Martín que el propio Diego Martín, que el propio protagonista. Y por tanto, somos capaces, yo diría que casi de la ternura, casi de abrazar a un hombre que ha sido capaz de matar y torturar a alguien. Y eso nos descoloca totalmente. Si tienen alguna pregunta, no me pueden interrumpir, la compañera les dejará el micro, si no, yo voy siguiendo, si le van surgiendo, sin problema levantan la mano y la vamos haciendo, irá Víctor respondiéndola. El carácter de Diego viene marcado por sus antepasados, por su padre, por su abuelo, igual que nuestro carácter en muchas ocasiones viene marcado por nuestros padres. ¿Esa vida que él ha llevado vendrá marcada por todo lo que le ha ocurrido anteriormente en sus generaciones? Sí, él durante muchos años cree que no. Él cree que ha conseguido ser algo mejor que su padre y que su abuelo, ¿no? Pero le pasa lo que nos pasa a muchos en este tiempo que nos ha tocado vivir, que es un tiempo de narcisismo, del ego, del éxito a costa de lo que sea. Y el éxito, además, ya no es saber quién eres en la vida, ¿no? El éxito es tener una casa grande, el éxito es ganar mucha pasta, el éxito es estar casado con una persona de la que tú puedes, digamos, hacer visita, ¿no? O sea, que te es como una tarjeta de presentación. Y Diego Martín ha caído en esa trampa, ha caído en esa trampa como caímos muchos, porque yo diría que es un poco un alter ego mío en ese sentido, ¿no? Somos generacionalmente muy parecidos. Para conseguir ese éxito, Diego ha cometido el error que cometemos muchos, que es ese error que en inglés se llama el self-made, el hombre hecho a sí mismo, ¿no? Yo soy un héroe, yo no le debo nada a nadie, yo no le debo nada al pasado, yo lo he pasado muy mal en la vida y me he construido a mí mismo, ¿no? Esa mitología que todos escribimos y que nos encanta, de nosotros mismos. Nos encanta decir de nosotros mismos que lo hemos pasado muy mal en la vida, pero que hemos luchado y hemos conseguido triunfar. Porque además hay una perversión en ese discurso, que es que nos han vendido que si no has triunfado en la vida es culpa tuya. Es que no te has esforzado lo suficiente, es que no has hecho lo que tenías que hacer. ¿Por qué? Porque este discurso del si quieres puedes, de tú vales mucho, nos castra frente a la frustración de lo que es la vida real, que es que en la vida real no siempre se consigue lo que quieres. Y hay que aceptarlo. Es así. Porque si todos consiguiéramos lo que quisiéramos, en el mundo no habría guerras, en el mundo no habría hambre, no habría violencia, no habría robos, porque todos seríamos la hostia de felices y por tanto dejaríamos de ser humanos y nos convertiríamos en dioses, ¿no? Y eso todos sabemos que no es verdad. Bueno, pues Diego Martín, ¿qué ha hecho? Lo que hacemos todos en Instagram, en Facebook, en Twitter, es decir, construirse una imagen que solo es hacia afuera. De puertas afuera, Diego Martín es perfecto, guapo, culto, profesor universitario, está casado con una mujer rica, lo tiene todo. El paradigma del éxito. Pero de puertas adentro está vacío. ¿Por qué? Porque él sabe que es un farsante. ¿Qué es un farsante?
Un farsante no es aquel que miente a conciencia. Diego Martín no nos está mintiendo a conciencia. No es un mentiroso, no es un cínico, no es un hipócrita, no es un político de estos que ahora pululan por ahí, ¿no? Él realmente se ha creído su propia mentira y es que se ha construido a sí mismo. Pero sabe, cuando se mira al espejo, hay un día, él se mira al espejo y dice: me estoy convirtiendo en lo que más he odiado en mi vida. Cada vez me parezco más a mi padre, ¿no? Porque él sabe que hay una parte de sí mismo a la que ha renunciado, que está ahí pujando. Ese niño pequeño que ha sufrido tanto, está dentro, escondido, le tiene el cuello pisado y no lo deja respirar, pero ese niño está ahí y hasta que no lo deje salir no va a empezar a ser quien es. Ese proceso es súper difícil y súper doloroso, pero es necesario, porque hasta que no hacemos eso, hasta que no aceptamos quiénes somos, no podemos ser felices. No podemos, es imposible. No podemos saber quiénes somos, ¿no? Yo estaba pensando que al fin y al cabo es como una actitud de niño, ¿no? Esa imagen que se crea tan estupenda, tan maravillosa, pero no se deja él en realidad fluir, ¿no? Quizás por todo lo que ha vivido, por las experiencias que ha tenido, por ese que se está viendo que se parece tanto a su padre y quiere continuar siendo niño para evitar parecerse a él. ¿Tanto le ha influido? Hombre, a ver, a vosotros nos ha influido vuestro padre, ¿eh? Y seguramente más de lo que queréis reconocer a algunos, ¿no? Para bien y para mal, ¿eh? O sea, las dos cosas. Es decir, la familia, el pasado, las raíces, la tierra, ¿no? El pueblo, que es un pueblo de Extremadura, de Tierra de Barros, todo eso es el sustrato que nos construye, ¿eh? Si tú hubieras nacido en otro entorno, en otra familia, serías otro tipo de persona, ni mejor ni peor, ¿eh? O sea, yo aquí no hago juicios de valor, no juzgo. Entonces, claro que le ha influido. Le ha influido porque además, en esta novela lo que me parece muy bonito es ver cómo tres hombres de la misma familia, en contextos diferentes, en épocas diferentes, porque aquí esta novela empieza a principios del siglo XX y acaba en la actualidad, ¿eh? Pues vemos como el abuelo, el padre y el hijo, en circunstancias distintas, repiten los mismos patrones. Repiten los mismos patrones, aunque ellos piensen que no. Tienen la misma manera de ver la vida como lucha. La vida es lucha. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque son una familia de jornaleros, vienen de una familia que ha estado toda la vida con el yugo puesto, han trabajado para la familia patriota, que son los grandes antagonistas, ¿no? de esta historia, que son los que tienen la tierra, que son los que tienen los privilegios, y ellos solo han crecido en la humillación, en la animalización, en la brutalización. No han tenido acceso a la cultura, no han tenido acceso a la libertad. Su vida ha sido, desde que tenían 6 años, trabajar, trabajar, trabajar y sufrir, y callar. Y callar. Eso es muy importante, callar. ¿Eso qué genera? Rabia, ira, cólera, brutalidad. ¿Y con quién pagas esa brutalidad? Con los que puedes. Si no puedes con los de arriba, con los de abajo. ¿Quiénes son los de abajo? Tu familia. Tu familia. Os voy a explicar una cosa, si me permitís. Yo hablo mucho, ¿eh? O sea, y nos podemos ir a la misa al gallo. O sea que tú córtame. Sí, pero os voy a explicar una cosa que me parece importante. Ahora se habla mucho del patriarcado, como una cosa mala, como una cosa del machismo, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando yo oigo ese discurso, que me parece que es acertado, pienso que, claro, lo estamos haciendo desde una visión del siglo XXI, del punto de vista de la hora. Pero, ¿alguien se ha preguntado alguna vez lo que era el patriarcado para los que lo ejercían? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? ¿Os habéis preguntado alguna vez lo duro que era para un hombre no poder expresar sentimientos? ¿No poder mostrar fragilidad? ¿No poder ser débil? ¿Por qué? Porque era el padre de familia, porque era el soporte de la familia, porque era un héroe de guerra. Bueno, eso es inhumano. O sea, el abuelo Simón pasa las de Caín en la guerra.
está 7 años fuera de casa, ve muerte, prisión, tortura, dolor, vive cosas inenarrables, bueno, se narran en la historia, pero que nadie de su familia es capaz de entender ni de comprender, porque la brutalidad es tan grande que no se puede explicar. Cuando ese hombre vuelve a casa, no tiene derecho a decir nada, no puede sacar todo eso. ¿Por qué? Primero porque no sabe, porque nadie le ha enseñado a mostrar sus emociones, porque en 1940 la gente no iba al psicólogo. En 1940 no había enfermedades mentales. Tenías, como le dice la abuela, tienes una piedra en la cabeza, eres raro. Pero no había un tratamiento para eso. No existía el síndrome postraumático, y sobre todo para la gente pobre. Entonces, ¿tú qué hacías? Te lo comías. El abuelo Simón llega a casa hecho trizas, destrozado por dentro, y tiene que ponerse a trabajar en la obra, se tiene que ir a Barcelona, tiene que dejar el pueblo y se tiene que ir a Barcelona a construir la Barcelona postindustrial, la Barcelona de los barrios obreros. No sé si conocéis Barcelona alguno. Pues el abuelo trabaja en el polígono Cañellas, trabaja en todas, bueno, con lo que ahora es Nou Barris, ¿no? Tiene que sacar adelante a su familia. Y además, como vuelve como un héroe de guerra, le dicen que ojito con lo que cuentas. Ojito. ¿Con quién paga eso? ¿Cómo lo saca? Toda esa rabia, toda esa ira, todo ese miedo, todo ese dolor. Con los que tiene cerca. Con su mujer y con su hijo. Yo he dicho al principio de la novela que no juzgo. O sea, esta novela no juzga. Si eso, no digo ni que eso esté bien, no hago juicios de valor. Digo que es un hecho. El hijo que ve la violencia en casa, ve que la única manera de expresar la rabia es haciendo que otros paguen por lo que tú has sentido. La primera vez que el padre, el hijo del padre, la primera vez que el padre de Diego Martín llora, se queda alucinado de sí mismo, como diciendo, no, que me estoy desmontando, esto no puede ser, ¿no? Y entonces reacciona de manera violenta. Quiero decir, es un punto de vista que me parece muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque no podían ser otra cosa, no podían, así de claro, y entonces eso se transmite. Pero Diego Martín, que es un hombre del hoy, sí que podía, porque él sí que tiene acceso a la cultura, porque él sí que ha podido vivir otras cosas, vivir otro mundo, y sin embargo no quiere hacerlo. No quiere porque renuncia a su pasado, ¿no? Entonces se convierte como en una dificultad de querer a la familia, ¿no? De querer a ese primogénito. También sobrevuela la historia esos problemas para querer a quien tienen al lado, ¿no? Al sustento en realidad, emocionalmente. Es que antes, no lo sé, pero vaya, yo no me imagino a mi padre preguntando, o sea, no me imagino a mi abuelo preguntándole a mi padre si era feliz. Sí, porque mi padre se lo habría mirado como diciendo, no sé, o sea, pues esto es lo que hay, me levanto a las 6 de la mañana, me voy a trabajar, vuelvo a casa. Como dice, no, o sea, la felicidad se vivía, no se nombraba. El cariño, ¿no? El cariño. A mí me decía mi padre, yo siempre os he querido. Dice, hombre, no lo sé. Y su respuesta siempre era, yo, cuando tú tenías fiebre, ¿quién te llevaba al médico? ¿Quién te ponía el plato en la mesa? ¿Quién no sé? Esa era una manera de demostrar cariño. ¿Quién te ha preparado para la vida? Mi padre, que es un hombre extraordinario en muchos sentidos, tiene una frase que seguro que alguno de vosotros la habéis oído, como buen extremeño. La primera era evidente, cuando seas padre comerás huevos, esa está clarísima, ¿no? Pero había otra que a mí me marcó mucho, ¿no? Cuando yo era niño, y era, tú no te metas con nadie, pero si alguien te busca, que te encuentre. O sea, no sé si alguno de vosotros habéis oído esta frase alguna vez. Bien. Imaginaos esa frase, mi padre, que era un portento de la naturaleza,
Había sido boxeador, como el protagonista, un hombre fuertísimo, que nadie se atrevía a mirarle a los ojos, nadie. Claro, él podía defender esa idea, porque además había crecido así. Yo era un alfeñique, orejón, feo, delgado, tímido, rata de biblioteca, ¿sí? Porque siempre me estaba refugiando en los libros cuando era pequeño, en la biblioteca. ¿Vosotros sabéis el trauma que era para mí cada vez que alguien en el colegio, pues una pelea de estas normales y corrientes, porque además éramos 6 hermanos, yo era el mayor, tenía un hermano en cada curso y tenía que defenderlos a todos. Entonces, o sea, me tocaba una pelea por semana, o sea, una pelea por día, quiero decir, el lunes con mi hermano, el martes porque le han pegado a mi hermana, el otro a mí me aterraba eso, me aterraba la violencia, porque yo era muy tímido, pero me aterraba todavía más decepcionar a mi padre. Entonces, yo me partía la cara, ¿sabes? Solo, o sea, yo prefería pegarme en el colegio, que me hicieran daño, solo. Mi padre jamás me puso la mano encima, nunca. Pero para no ver la decepción en su mirada. ¿Eh? Entonces, mi padre, cuando yo un día, hablando de esto ya, pues, pero tú no te acuerdas, y me dijo, pero es que yo quería prepararte para la vida. Era su manera de quererme, era su manera de protegerme, porque era lo que él había aprendido. Entonces o sea, es absurdo que con la visión de hombre que yo tengo, le diga a mi padre, no, es que tú no me querías. Hombre, eso es una tontería. Eso no es así. Lo que hay que hacer es aceptar y entender, ¿no? Y es lo que a Diego Martín le cuesta tanto en la novela. Has hablado hace un momento del pueblo, porque esa localización y ese pueblo, podemos saber un poco más de él. Sí. Habéis leído 100 años de soledad, ¿no? La mayoría. Bueno, pues el pueblo es Macondo. Macondo era el pueblo donde nació Gabriel García Márquez, pero no era el pueblo donde nació Gabriel García Márquez, era un pueblo imaginario donde él recreaba toda su infancia. Por cierto, ahora ese pueblo se llama Macondo de verdad, o sea, le han cambiado el nombre. El pueblo es lo mismo. Mi familia es de Almendralejo. Y yo me parto de risa porque cada vez que me hablan de Almendralejo me hablan del pueblo. ¿No? ¿Cuándo vas a venir al pueblo? El pueblo que tiene 45.000 habitantes y es una ciudad, y además de las más ricas de Badajoz. Entonces a mí eso me hace mucha gracia porque ellos tienen esa idea, esa mentalidad del pueblo, ¿no? El barrio, la Plaza de la Piedad, o sea, como que no han visto, o sí que lo han visto, pero que ellos todavía sienten pues cómo era Almendralejo cuando ellos eran pequeños, ¿no? Y luego, pues, porque a mí también me parecía muy bonito coger una mitología, coger elementos de la realidad de diferentes pueblos, ¿eh? Hay cosas de Zafra, hay cosas de Almendralejo, pero hay cosas de cualquier pueblo de España rural, de la España que no sea la España industrial, podría ser el pueblo. Entonces no le quise poner ese nombre concreto, porque una de las cosas bonitas que tiene un escritor es que tiene una riqueza de recursos a su alcance que puede crear con ella lo que le dé la gana. Eso es súper bonito. A mí me gusta mucho el principio de veracidad, es decir, contar una novela desde la verdad. Pero me gusta más el principio de verosimilitud, es decir, que pueda parecer verdad. Hay gente que coge un mapa, el Google Maps, y empieza, vale, no, esta calle se tiene que llamar así porque está aquí, este bar tiene que estar aquí. Me parece muy bien. Yo soy novelista, yo soy un contador, soy un fabulador. Entonces lo que a mí me gusta es no coger un mapa, inventarme un mapa. Pero inventarme un mapa en el que alguien que es de Almendralejo dice, el casino este es tal, el Teatro Carolina Coronado tal. Pero que venga alguien de Zafra y te diga, no, la iglesia es la nuestra, no es la vuestra, es la nuestra. Y tú piensas, vale, pues muy bien. Y si viene alguien de Burgos, seguro que también se va a reconocer. Eso me parece súper bonito de la literatura.
Hablábamos antes con Albert de los personajes secundarios, de la importancia que tienen esos otros personajes que van en la historia, que aparecen y desaparecen de su vida. ¿Cómo son de importantes para conformar al personaje? Porque mejor que nadie, claro, los conoces tú. Sí, yo los conozco un poquito, bien. ¿verdad? Sí. Para mí no hay personajes secundarios en la vida, ni en la literatura, ni en esta novela. Es decir, en el sentido de que cada persona que interviene en nuestra vida lo hace por algo y para algo. Es decir, nos deja todo tiene un efecto y una consecuencia, ¿no? Entonces, incluso la persona más anónima con la que nos podamos cruzar en un momento determinado puede cambiar nuestro destino sin que nosotros lo sepamos, ¿no? En este caso, los secundarios son importantísimos, porque son la madre, porque son la abuela Alma Virtudes, porque es el tío abuelo Joaquín, porque es el señor Luna, porque son los hermanos del protagonista, principalmente Octavio. Son personajes que nosotros los percibimos como secundarios porque están en un segundo plano, porque están un poco escondidos detrás de esa ira que llevan los protagonistas, los hombres, ¿no? Pero sin ellos no se entiende lo que le pasa a los protagonistas, ¿no? Pasa como con la historia. Yo soy de formación historiador, ¿no? Y una de las cosas que siempre me ha llamado la atención de la historia que se estudia de manera académica, es que se construye con los grandes nombres, los grandes protagonistas, las grandes efemérides, las grandes fechas. Pero en realidad, quien hace posible la historia son las hormigas anónimas. Son la gente anónima la que sostiene la historia, son los secundarios de la historia. Son los abuelos Simón, son los protagonistas de esta novela sin nombre, los que hacen que la historia tenga sentido. Es decir, os pongo un ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, que aparece aquí. Todos sabemos más o menos, ¿no?, qué fue la Segunda Guerra Mundial, qué fue el Frente Ruso, qué fue la División Azul, qué fue esto, qué fue lo otro, porque hemos leído muchos libros y visto muchas películas. Pero el protagonista no lo sabía. El abuelo Simón, cuando se va a la guerra, no sabía lo que era el nazismo. Además, pregunté, ¿yo por qué me tengo que ir a luchar a 8.000 kilómetros de mi casa si no salía nunca del pueblo? ¿Por qué tengo yo que ir a matar rusos? ¿A mí qué me han hecho los rusos? Lo dice. ¿No? Dice, ¿a mí qué me han hecho los rusos? A mí no me han hecho nada. ¿Y por qué se va a la Unión Soviética? ¿Para luchar contra el comunismo, no sé qué, lo que nos cuentan en el... No. ¿Sabéis por qué se va a luchar a la División Azul? Porque se ha tirado a la mujer del teniente de la Guardia Civil del pueblo. Y si no se va, se lo pelan. Bueno, la historia se hace siempre por razones prosaicas. O sea, lo que nos mueve son las razones personales. Aquí no hay una historia de tú eres de izquierdas, tú eres de derechas, tú eres filonazi, tú eres comunista. No. Aquí lo que entendemos es que la historia la mueven las pasiones personales. El odio, el amor, el deseo de aventura. Esas cosas son las que hacen la historia real. Pues aquí pasa igual. O sea, hay un momento en que se invierten los papeles, que los protagonistas se vuelven secundarios y los secundarios se vuelven protagonistas. A mí me encanta, por ejemplo, la evolución que hace en la novela la abuela Alma Virtudes, cómo pasa de esa niña de 19 años buscando la tumba de su hermano a la única mujer que llega en un momento al final de su vida, cuando ha soportado todas las perrerías del abuelo Simón. Hay un momento que el abuelo Simón se quiere pasar con ella por un sitio que no se tiene que pasar y le mete con la sartén en la cabeza y le dice, hasta aquí. Y entonces nos quedamos todos como diciendo, coño. Y el abuelo Simón, que es el macho alfa de se calla y lo acepta. Porque en ese momento la secundaria, que nunca lo ha sido, dice, ahora no voy a ser secundaria. Ahora a la vejez viruela voy a ser protagonista. Eso me parece fantástico de cómo funciona la historia, ¿no? Si nosotros fuéramos conscientes del poder que tenemos, no nos dejaríamos gobernar como corderos. Pero esa es otra. ¿Alguna pregunta tienen para hacer? Aprovechen.
este ratito que nos queda antes de irnos. Que el Señor. Buenas. Hola. Escuchándole la descripción de su novela, digamos, entiendo que describe, digamos, la familia, ¿no? El hijo, el padre y el abuelo, ¿no? Entonces, considero que el concepto de familia o la familia se está diluyendo hoy día, lo cual significa que, a mi modo de ver, que si hubieras tardado 10 años más, quizás no la habías podido escribir. Muy Segundo, has destacado la memoria, ¿no? Yo también creo que la memoria es más importante que la imaginación. Y explícalo un poco así, la memoria para ti. Gracias. Bueno, pues tu primera, si no te importa que te tutee, tu primera reflexión me parece muy, muy interesante. Yo no sé si se está diluyendo el concepto de familia, en todo caso está mutando a una cosa distinta a lo que nosotros hemos conocido, ¿no? Además, en España la familia ha sido un pilar siempre. En las épocas de crisis lo hemos vivido, ¿no? O sea, cuando los hijos tienen que volver a casa de los padres, ¿no? Y los padres, lo bueno que tienen de los padres es que el único amor incondicional que existe es el de la familia. Es decir, porque es un amor que no se elige, ¿no? Es un amor que se acepta y ya está. Y porque cuando quieras buscar a alguien que no te juzgue, vas al refugio de la familia, eso es así, ¿no? Pero luego también me parece que a veces hemos idealizado mucho el concepto de la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que pasa en casa se queda en casa. Nosotros estamos acostumbrados a familias que, por lo menos esta familia, de puertas afuera, son como una legión pretoriana, ¿sabes? Se defienden unos a otros a muerte. Pero por dentro de la familia, ¿sabes?, ocurren cosas terribles que no se cuentan, ¿no? Entonces, cuando uno de esos miembros decide romper esa hormetá, ese silencio, automáticamente es expulsado de esa familia. Has traicionado el pacto de la sangre, ¿no? Has traicionado el pacto de la sangre y, por tanto, quedas expulsado. Ese pacto de la sangre a veces nos ha obligado a silencios y a aceptar cosas inaceptables, ¿no? O sea que hay las dos versiones. Y luego la memoria es una obsesión para mí. La memoria es una obsesión para mí. Primero porque a veces pienso que la estoy empezando a perder. Y luego porque como escritor me he dado cuenta de una cosa muy interesante escuchando a la gente. La cualidad más importante de un escritor no es la capacidad de escribir, es la capacidad de escuchar, ¿eh? Eso es lo más importante. Y yo me he dado cuenta de que al escuchar a la gente que cada uno de nosotros tiene un relato. Y cada uno de nosotros se cuenta el baile como le conviene o como puede, ¿no? Entonces me he dado cuenta de que en el relato que nos contamos de nosotros mismos hay verdad y hay mentira. Pero esa mentira, como he dicho al principio, no es una mentira consciente. Es algo que nosotros hemos construido, que hemos llegado a creer, ¿no? Y hay partes en esa memoria, en ese relato de la memoria, que se olvidan, que se evitan o que se reescriben, ¿no? Y me parece que para conocer a una persona, lo más importante no es lo que te cuenta, sino lo que no te cuenta. Eso me parece que es lo más importante para conocer a una persona. Y es lo que yo intento hacer en mis novelas, ¿no? Aquí, en El hijo del padre, hay dos narradores, ¿eh? Tenemos al protagonista, que nos cuenta su memoria, lo que él recuerda de la niñez, de su padre, bueno, de su abuelo, etcétera, etcétera. Y nos lo cuenta en primera persona, ¿vale? Y entonces, en el capítulo siguiente, el narrador omnisciente, el que, como Dios, que lo sabe todo, nos cuenta la verdad. O sea, la verdad objetiva, los hechos. Y es súper interesante ver la visión que tenemos nosotros de nosotros mismos y la realidad de las cosas que nos pasaron y cómo nos pasaron, ¿no? Eso no significa que mintamos. No, yo no creo que mintamos.
Pero creo que nuestra mente necesita un relato. Creo que nosotros somos todos narradores, cada uno de nosotros somos narradores y nos contamos una historia que nos beneficia o que nos perjudica, que nos justifica o que no, ¿no? Por ejemplo, yo soy así porque me hicieron así. Bueno, pues vale. Entonces, ¿dónde está tu responsabilidad con tu propia vida, ¿no? O, por ejemplo, yo me lo encuentro muy a menudo, es que yo no he tenido suerte en la vida. Es que mi padre o mi madre o tal me hicieron o me dejaron de hacer. Es que mis circunstancias... Es un relato. Es un relato. ¿Sabes? Que nos justifica. O sea, no, yo soy una víctima. O no, yo soy un cabrón. O yo soy un héroe, como decía antes. Yo me echo a mí mismo. O... Bueno, y cada uno, pues vamos adecuándonos a ese relato autobiográfico, yo diría, ¿no? Es muy difícil desnudarse ante uno mismo. Es muy difícil mirar las cosas con objetividad. Y es muy difícil decir, bueno, yo soy esto, pero también soy esto, también soy esto, también soy esto. Y aceptar cosas que no nos gustan y que no están ni bien ni mal. Que pasaron, que fueron y que nos explican. ¿De qué sirve? Decir, es que a mí me pegaban cuando era pequeño. ¿No? El protagonista, ¿no? Su madre lo maltrataba. Pero él, por ejemplo, no le tiene rencor a su madre. Porque ha logrado entender, ¿no?, por qué su madre lo maltrataba. Él, ¿sabes a quién le tiene rencor? A su padre, que jamás le puso la mano encima, una vez. ¿Por qué? Por la ausencia. Por la ausencia. Porque su padre no le protegió de su madre. Ese machote al que nadie se atrevía a mirar a los ojos cuando estaba fuera en la calle, en casa se inhibía. ¿Qué le ha pasado al niño? No, se ha arañado solo durmiendo. Ah, vale. Y se iba al bar. Y ese chaval se quedaba ahí como diciendo, no, no te vayas. Protégeme. No te vayas que me va a volver a pegar. Y el padre lo sabía y se iba. Vale, bien. Eso es un hecho. ¿De qué le sirve al protagonista con 50 años estar odiando a su padre por eso? Es una justificación. Es una justificación. Porque eso le permite a él decir, no, yo me fui de mi casa porque mi padre era un cabrón y me construía a mí mismo y me convertí en un héroe. Cuando la verdad no es esa. La verdad no es esa. Porque su padre sí que lo protegía, lo que pasa es que él no lo sabía. Pero el lector sí. Vaya rollo, ¿no? Desde luego nos vamos a ir con muchas ideas, muchas reflexiones, frases que has ido diciendo que en algún momento en la vida, independientemente de la edad que tengamos, hemos escuchado, con ganas de leer, con ganas de seguir explorando esta vida y con ganas de que sigas viniendo en otras ocasiones, de contar contigo más adelante. Como te he dicho antes, muchísimas gracias por estar en este aniversario y que vengan muchos aniversarios más y que vengan muchos libros más y podamos contar, Víctor, contigo en nuestra Feria del Libro de Badajoz. Bueno, pues gracias a vosotros por aguantar el chaparrón. No. Ha sido un placer y mientras tenga cosas que contar, pues ahí estaremos. Pues te esperamos. Venga, muchas gracias. Bien, ¿no?